Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. He titulado el mensaje de esta mañana "Cuando estamos en estrechez". Y es interesante porque la vida es pendular completamente. Muchas veces nos coloca en extremos que son muy dispares. Y a veces estamos en mucha abundancia, ¿verdad? Y en otras ocasiones estamos en situaciones de estrechez donde prácticamente no sabemos ni siquiera qué hacer. Y este es el caso de lo que estamos viendo acá. Cada uno de nosotros tiene que haber pasado por momentos de temores, por momentos de ansiedad, momentos de penurias o de dolores, enfermedades, escasez, hambre, algunos inclusive, a pesar de que muchas veces aún teniendo los recursos o el alimento necesario, sin embargo, hay un hambre también que tiene que ver con el hambre espiritual, el vacío que se siente, y en este tiempo nos sentimos muchas veces en tensión, situaciones de peligro que son tan frecuentes, ocasiones en las cuales tenemos pérdidas, a veces de personas muy cercanas, muy queridas, muy amadas. Cada uno de nosotros está expuesto siempre a riesgos de diferentes naturalezas, por eso pedimos al Señor diariamente que nos libre de todo mal. Hemos experimentado cada uno de nosotros traiciones y abusos, injusticias, tentaciones de diferentes índoles. O sea, muchas veces nos hemos puesto en situaciones, nos vemos puestos en situaciones, nos encontramos en situaciones en las cuales decimos: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y eso es lo que estamos viendo aquí, en este pasaje. Una situación muy particular que viene como consecuencia del hecho de que el Señor Jesucristo decide apartarse, luego que le dan la noticia triste, porque para el Señor fue muy triste. No obstante, Él sabía lo que había y cuál era su plan y su propósito, pero fue muy triste la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Entonces dice acá, el primero de los versículos que leímos, que oyéndolo Jesús se apartó de ahí a un lugar desierto. Los discípulos estaban todo el tiempo junto con el Señor, trabajando en la expansión del Evangelio, viniendo las personas donde Él, siguiéndole para que les sanase, llevándoles enfermos, Él predicando, explicando. Yo me imagino, ¿verdad?, todo ese ministerio evangelístico del propio Señor Jesucristo y sus discípulos, tratando de entender ellos para explicarle a los otros también, acomodar a la gente, distribuirla. Estamos hablando de multitudes enormes multitudes. Y los discípulos seguramente se encontraban en una situación en la cual ya de por sí tenían que estar agotados, tensos. O sea, en una situación de apriete, ¿verdad? Y lo vemos aquí de una manera muy clara cuando dice que lo primero que ellos hacen es que se cuestionan qué van a hacer con toda esa gente que le ha seguido. Y a veces cuando nosotros nos sentimos en esa situación nos preguntamos: Señor, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde cogemos? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? ¿Cómo resolvemos esta situación de estrechez en la que nos encontramos en este momento? A ustedes les ha pasado, a mí me pasa constantemente también. Y en esos momentos nosotros podemos copiar mucho o aprender mucho de lo que los discípulos hicieron en esa situación. Lo primero que nosotros vemos es que dicen los versículos 13 y 14, que, sobre todo el 14, que salió Jesús y vino una gran multitud. Y dice que la actitud del Señor o el sentimiento del Señor fue de compasión hacia ellos. Dice, y a consecuencia de eso comenzó a sanar a las personas. Comenzó a sanar a esa multitud que venía porque muchos de ellos estaban enfermos. Bueno, la palabra compasión o el término compasión es usado unas 12 veces en el Nuevo Testamento.
Y tiene que ver algo con un sentimiento que es visceral, que viene desde dentro. O sea, más que algo mental o algo psicológico, es algo que realmente las entrañas se remueven, ¿verdad? Identificándose con la persona que está en una necesidad. Y 8 de las 12 veces que aparece el Señor Jesucristo es quien usa esa palabra, o refiriéndose al Señor Jesucristo. En este caso dice que tuvo compasión de la multitud, ¿verdad? Porque había entre ellos muchos enfermos y los sanó. Otras veces dice que tuvo compasión de la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Otras veces vemos, por ejemplo, en el caso de la viuda de Naín también, que tuvo compasión de ella y entonces levantó a su hijo, lo resucitó. O sea que la compasión es algo, es un sentimiento muy ligado al corazón del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que aprender y que solamente lo podemos hacer si ciertamente nos identificamos con el que está en necesidad. No se trata de tener piedad o de tener pena, no es eso absolutamente. El Señor no podía tener piedad o pena en términos de que Él mismo es el todopoderoso Señor, capaz de saberlo todo, comprenderlo todo y tener un propósito tras toda situación. Además, teniendo en sí mismo el poder para sanar. Pero el punto está en que el Señor se identificaba con la necesidad del pueblo. Y este sentimiento de compasión, pues es algo que ciertamente nosotros tenemos que cultivar en nosotros. Y vamos a hablar un poquito más de eso dentro de un momento. Pero cuando nos encontramos en situaciones como las que se encontraron los discípulos, ¿de cuántas personas podríamos estar hablando? Si había 5,000 hombres, estimen. Si quieren, duplíquenlo, ¿verdad? Pues, si quieren, pueden triplicarlo y decir que son 15, tal vez hasta 20,000 personas. O sea, imagínense cómo manejar 20,000 personas que están en una situación en la cual sencillamente es tarde cayendo la noche y no había por ese lado nada que comer, nada que hacer. Y por eso ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo, vamos a acercarnos al Señor Jesucristo para decirle a Él lo que está pasando para que resolvamos. Y así vemos nosotros que van hacia el Señor Jesucristo. Y esto es algo que es el primer paso que nosotros tenemos que hacer siempre cuando estamos en estrecho, cuando nos encontramos en una situación en la cual, ¿verdad?, nos inquietamos por lo que está sucediendo. Y la primera cosa es acudir a Él. Es muy interesante, los apóstoles vieron la situación y lo que hicieron fue acudir al Señor. A veces hay que ir, como dice acá, hasta lugares desiertos y apartados. En el caso de la multitud fueron también detrás del Señor Jesucristo y tuvieron que andar mucho, cuando por todos los alrededores no había nada donde poder ni acogerse, ni cobijarse, ni tampoco comer, adquirir ningún tipo de alimento o agua. Pero lo que vemos nosotros es que siempre cuando acudimos al Señor Jesucristo, Él manifiesta esa misma compasión, la misma compasión que una vez y otra vez dice la Escritura que le sale de las entrañas de Él, de su naturaleza benigna, santa, misericordiosa. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Dice el texto, viendo una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y Él puede identificarse ciertamente con nosotros. Lo que la Escritura nos enseña es que nosotros no tenemos un Salvador cualquiera, no tenemos un intercesor cualquiera. Tenemos un Salvador y tenemos un intercesor, un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, puede tener compasión de nosotros en nuestras propias debilidades. Dice, porque simplemente fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Solamente que Cristo no pecó, pero en todo lo demás Él pasó y padeció por lo que nosotros padecimos. Por eso la exhortación es muy clara cuando en Hechos capítulo 4 dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. El punto en que estoy es el hecho de que cuando nos encontramos así, casi siempre lo que tendemos a buscar a una persona en la cual nosotros, pues, en cierta manera, pues, apoyarnos. Pero realmente lo que hicieron los discípulos es lo apropiado, ¿verdad? O sea, vamos a preguntarle al Señor Jesucristo, vamos donde el Señor Jesucristo. Y lo primero que nosotros debemos hacer es ir donde aquel que tiene la capacidad de tener compasión con nosotros, por nosotros, y no solamente que tiene compasión por nosotros, sino que más que esto tiene el poder también para poder darnos una solución en la situación en la que nos encontremos. Espero que estén siguiendo la idea que trato de transmitirle, porque no solamente el Señor conoce nuestros sentimientos, sino que también Él padeció dolor y padeció alegría, padeció amor y también recuérdense de la traición de Judas, ¿no? O sea, Él sufrió enfermedades, ¿verdad? Dice la Biblia que Él cargó con nuestras enfermedades
¿verdad? Y él tiene que haber pasado necesariamente por situaciones en las cuales en su naturaleza humana se haya sentido también el propio Señor Jesucristo en estrechez. Pero fue aceptado muchas veces, aplaudido, pero otras veces también fue despreciado. O sea, son situaciones humanas las cuales él experimentó todas ellas según lo que nos dice la Escritura. Y tenemos una convicción absoluta y total, porque la Biblia misma nos lo enseña, que el Señor no se complace con situaciones de pecado ni con las consecuencias del pecado, que son las que normalmente colocan a los seres humanos en situación de estrechez. Casi siempre viene como una consecuencia del pecado. Y el Señor no se complace en esto. Hay una promesa inclusive del Señor que está en Apocalipsis que dice que Él terminará enjugando cada lágrima y que ya no habrá más dolor cuando venga a establecer su reino. Hermanos, cuando estamos en situación de estrechez, en aprietos, lo que tenemos que hacer primeramente es acudir al Señor Jesucristo. Él va a saber tener compasión de nosotros. Él podrá no solamente identificarse, sino conocer, como Él conoce cómo nosotros nos sentimos y cuál es nuestra condición. Y además de esto, Él va a partir de ese momento a comenzar a enseñar muchas cosas, como lo hacía con la multitud a cada uno de nosotros. Fíjense que dice en Marcos 6, versículo 34, dice: salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dice, y en esa condición, dice, en esa situación, dice, comenzó a enseñarle muchas cosas. Si nosotros de hecho estamos ya aprendiendo de Jesucristo, si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, si la palabra de Dios es el pan espiritual con el cual nosotros nos alimentamos de una manera regular, ya de por sí somos objeto de la compasión y de la misericordia de Dios, porque hay una cantidad de personas que están en el mundo perdidos, sin ninguna idea absolutamente, buscando consejos donde no tienen que ir, en situaciones de estrechez, de problemas, y sin embargo no tienen el recurso de poder acudir a un Padre espiritual que mediante su palabra pues nos instruye, nos dirige, nos enseña. Y esto es algo que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. La compasión del Señor Jesucristo mueve a sanar. Por eso vemos que el versículo 14 dice que tuvo compasión y consecuentemente sanó a los que estaban enfermos. Hay 4 tipos de sanaciones. Es bueno que tengamos esto presente, porque casi siempre cuando se trata de problemas de salud, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el cuerpo, entonces nosotros podemos identificar si el Señor hace un milagro de sanación. Pero hay muchos problemas también de salud mental, en los cuales muchas veces ni siquiera se identifican con claridad. Y necesitamos ciertamente que el Señor nos sane no solamente el cuerpo ni la mente, sino también el corazón. Nuestros corazones normalmente están llenos de pecado, ¿verdad? Están llenos de maldad. Muchas veces llegan a cauterizarse completamente. Muchas veces hay odios, rencores, dolores guardados, rencillas dentro de nosotros. Y necesitamos que el Señor sane todo eso. O sea que necesitamos ciertamente salud del cuerpo, de la mente, pero necesitamos también salud del corazón. Pero hay algo adicional también, necesitamos que nuestras almas sean también sanas o sanadas. Porque ustedes saben que el pecado nos condena. Ustedes saben que si no hay un arrepentimiento de todo corazón, no podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y solamente pueden ser vivificadas nuestras almas si el Señor limpia de nuestros corazones el pecado que en ellas moran, que en ellas habitan. Consecuentemente, recuérdense, la compasión del Señor no solamente se manifiesta en la salud física, no solamente se manifiesta en la salud mental, no solamente se manifiesta en la salud del corazón, en los sentimientos, sino también, sobre todo, en la salud del alma. Hay muchas personas que podrían decir, yo estoy bien, pero sin embargo todavía sus pecados no han sido perdonados. Todavía sus almas no han sido redimidas. Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante de todo. Estoy hablando de la compasión del Señor. Entonces, cuando estamos en estrechez, el primer punto de mi bosquejo es, hay que acudir al Señor Jesucristo. Los discípulos vieron una situación, había una multitud, no sabían qué hacer, y bueno, fueron donde el Señor Jesucristo. Pero, y ahí viene el primer pero, ¿verdad? Cuando fueron al Señor Jesucristo, fueron a decirle al Señor Jesucristo lo que debían hacer. Y eso es un error. Es un error. Es un error. Ciertamente es un error. No es tan grave como para que el Señor pues sencillamente no lo corrija, pura y simplemente. Pero ellos fueron a decirle al Señor Jesucristo, dice el versículo 15, el lugar es desierto, la hora es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y lo que tenemos que preguntarnos nosotros en situaciones como esta
Yo le decía a mi esposa cuando venía esta mañana para acá, que seguramente este mensaje, al hermano Raider, creo que le hice un comentario ayer en cuanto a mi bosquejo, digo, seguramente me voy a estar predicando a mí mismo, ¿verdad? En situaciones de estrechez. Dice, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, tenemos que pensar, ¿acaso el Señor no sabe lo que está pasando? O sea, ¿realmente era necesario que los discípulos le dijeran al Señor Jesucristo, despide a la gente? ¿No tienen que comer? Para el Señor no hay nada que esté fuera de su conocimiento. Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Las cosas suceden si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si Dios lo desea, si Dios lo ordena, ¿verdad? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Esa reflexión de Jeremías en una situación en la que él se encontraba, cuando era inminente la invasión ya y la destrucción de la nación por parte de los babilonios, pues realmente es una reflexión que tiene que haber llenado el corazón de Jeremías de paz, aún en la situación en que se encontraba inmerso dentro de una cisterna. El hecho es que Dios tiene conocimiento del hecho, de la causa del hecho, de los efectos del hecho, y además de todo esto, lo sabemos que tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y son cosas que debemos predicárnoslas a nosotros mismos una vez y otra vez. O sea, hay un propósito detrás de cada cosa, no solamente Él determina, sino que también Él tiene un propósito. Él tenía un propósito. Él tenía un propósito y un propósito importante, ¿verdad? Él quería manifestar su poder mediante un milagro que los cuatro, es el único milagro que los cuatro evangelios registran, ¿verdad? O sea, que Él quería que todo el mundo conociera de su poder para proveer físicamente y concluir con ello en el mensaje final que le va a dar a la multitud cuando se va a declarar Él como el pan de vida. Y yo soy el pan de vida. Luego de haber alimentado a una multitud, va a hablar del contraste que hay entre lo que acababan de comer, ¿verdad? Que estaban todo el mundo saciado, barriga llena, corazón contento. Dice, pero hay otro pan, yo soy el pan de vida. O sea que debemos acercarnos al Señor, el primer paso, antes que a los hombres. Antes que a los hombres, al Señor, cuando estamos en estrechez. En segundo lugar, debemos preguntarle al Señor, más que decirle, Señor, sana a fulano, Señor, cúrame a mengano, Señor, llévame a tal sitio, Señor, tráeme de tal otro. Espérate un momentito, el Señor no recibe órdenes de nadie, mucho menos de nosotros, ¿verdad? Así que debemos preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿quieres sanar, quieres curar, quieres proveer, quieres dirimir los conflictos? ¿Quieres hacer, Señor? ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso es lo que tenemos que preguntarle al Señor. Consecuentemente, nosotros vemos al Señor actuar, y el tercer punto que tengo acá tiene que ver con cómo el Señor manifiesta su compasión y manifiesta su empatía. Versículo 16. La respuesta del Señor es muy simple. Le dice, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. En otras palabras, resuélvanlo. Vayan adelante. No sabía el Señor que no tenían para darle. Además se lo acababa de decir. Se lo acababan de decir. O sea, no hay posibilidades de poder alimentar una multitud como esta. Y ya es hora de que se vayan para sus casas, para que lleguen a tiempo y puedan descansar y comer. Pero Dios espera que así como Él manifiesta compasión, nosotros también manifestemos compasión. Dios lo espera, sin lugar a duda. Por eso el Señor le dice, dadle vosotros de comer. O sea, los involucra en la necesidad que ellos mismos han identificado que tiene la multitud. Y le dice, bueno, involúcrense y denle de comer. Evidentemente no estaba pensando el Señor en los recursos personales que tenían ellos, que seguramente no tenían merienda ni siquiera para ellos mismos, porque fue de repente que el Señor decidió irse a un lugar apartado y le cayeron atrás, le siguieron atrás. El hecho es que, hermanos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Lo que hicieron los discípulos, que de un momento a otro se sintieron en estrecho, que no sabían qué hacer, tenemos que hacerlo nosotros por los demás. O sea, nosotros tenemos necesariamente que obrar como el Señor obró, que pensar como el Señor pensó y que involucrarnos en la problemática de los demás, de los que están en una situación de estrechez, de los que no tienen en un momento dado qué comer, de los que en un momento dado están pasando por cualquier tipo de prueba o necesidad. Y las preguntas que vienen a continuación son necesarias.
O sea, ¿qué haces tú hoy día por tus hermanos en Cristo? ¿Qué haces tú hoy día para ayudar a aquellos que tienen necesidades? ¿Qué haces tú? ¿Estás al tanto de los problemas que tienen los demás hermanos y estás tratando de ayudarles? ¿Les apoyas, les enseñas, les consuelas, les provees? A veces una simple palabra de aliento es una bendición y es un soporte. Los discípulos se involucraron y el Señor los involucró aún más. Se involucraron cuando se cuestionaron sobre la necesidad de los demás. Pero además de esto, el Señor lo involucra cuando le dice, resuélvanlo, denle de comer, ¿verdad? Y hermanos, esa es la vida cristiana. Y esa es la vida de la congregación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Velad los unos por los otros. Acompañar a aquellos que están llorando y gozarnos con los que están gozosos también. Pero sin lugar a duda que esto es una enseñanza clara del Señor Jesucristo, que la misma empatía que Él había sentido, mediante la cual sintió compasión de ellos, debía de sentirla por igual los discípulos y tenían que poner manos a la obra. Ahora, no se queda ahí. Cuando estamos en estrechez, además de venir al Señor Jesucristo, ponernos a la disposición de Él y preguntarle qué quiere de nosotros, mostrar la empatía por los que están en situaciones de necesidad o de estrechez también. Tenemos que coger y decir, bueno, ok, vamos a darle de comer, vamos a traer lo que tenemos al Señor. Entonces aquí es cuando realmente vemos al Señor obrar de una manera milagrosa. O sea, el versículo 17 dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dio por sentado, ¿verdad? Los discípulos dieron por sentado de que tenían 5 panes y 2 peces. Otro de los evangelios dice que había un joven que estaba por los alrededores que tenía esa merienda, por así decirlo, que tal vez era solamente suficiente para él. O sea, pero sin embargo, ese joven estuvo dispuesto a darlos. Los discípulos estuvieron dispuestos a entregarlos. Dice, porque cuando dice, no tenemos aquí nada más que esto, está diciendo, esto es lo que tenemos, esto es de lo que disponemos. Y es interesante porque eso tiene tantas aplicaciones. Fíjense la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 18. Y Él les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué es lo que ustedes tienen? 5 panes. Tráiganme. Ok, dame. ¿Necesitaba el Señor los 5 panes y los 2 peces para hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? No lo necesitaba, absolutamente. Pero es interesante que a veces cuando nosotros creemos que no tenemos nada que ofrecer, sí tenemos que ofrecer, sí tenemos que dar. A veces decimos, bueno, pues total, el problema es tan grande que ¿para qué hago yo con dar lo poquito que yo tengo si eso no va a resolver el problema? Bueno, el Señor quiere que demos, que le traigamos acá, tráelo acá, ¿verdad? Y que nosotros seamos personas que siempre estemos dispuestas a ofrecer lo poco que tenemos. Y ofrecerlo precisamente para que el Señor lo use para sus propósitos. No, eso puede ser tal vez el hermano Ryder o el pastor que tienen 30 años, 20 años estudiando la Biblia. No necesariamente. No, porque el pastor Nino sí, porque él tiene toda una vida de experiencia. No necesariamente. No necesariamente. Tú puedes ser un instrumento para asistir a una persona que está en estrechez, en una situación, en un dilema, en un problema, dirigido por el propio Señor, por el Espíritu Santo que mora en ti, si tú eres un creyente, y ser mucho más eficaz de lo que puede serlo el propio pastor o cualquier obrero del Señor. A mí me encanta cuando veo que las hermanas que trabajan en el INCAR, el hermano Carlos y las hermanas, pues introducen en sus peticiones de oración intercesión por personas que nosotros no conocemos, pero ellos saben quiénes son. Personas que seguramente están pasando por una situación de tremenda estrechez, tensión, crisis de salud y de emoción, con riesgo de muerte y de condenación. Y entonces, ¿qué hacen ellas? Ellos dicen, oremos por fulano de tal, por fulana de tal. Lo que no podría hacer de ninguna manera o identificar otra persona por simplemente tener algunos años de estudio teológico, por decirlo así. El hecho es que cuando nosotros aprendemos a contar lo que tenemos y nos disponemos a ponerlo en la mano del Señor, lo que para nosotros resulta insuficiente, si está en la mano del Señor, puede multiplicarse. El poquito de talento, de don o de gracia que tú tienes, que tú dices, pero total, si yo no puedo, lo que yo tengo no es nada, no sirve para nada. Es que yo apenas me sé Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, Juan capítulo 3, versículo 16, hace la diferencia entre la condenación eterna y la salvación eterna de un alma.
Y el Señor utilizará tus labios, tu talento y tu disposición sobre todo. Por eso, lo poquito que tenemos, hay que traerle los recursos al Señor, porque en las manos del Señor son una tremenda bendición. Tenemos un buen ejemplo nosotros. Yo tengo mi nota acá de Primera de Reyes, capítulo 17. No lo vamos a buscar, versículos 8 al 16, de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Ustedes se recuerdan de este pasaje? Elías con la viuda aquella, ¿verdad? Que comenzó a multiplicarse y el aceite en las tinajas. Dice, busquen más tinajas, ¿verdad? Y comenzó a multiplicarse a una viuda pobre que no tenía cómo sostenerse. El milagro del Señor, no había mucho, dice solamente un poquito de aceite. Y bueno, comenzó el Señor a multiplicarlo también. Las bendiciones del Señor son las que realmente enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Y si nosotros lo poquito que tenemos lo entregamos en las manos del Señor, Él sabe cómo hacerlo útil, cómo multiplicarlo. No se trata de decirte no te menosprecies. Sí, puedes menospreciarte, porque es que no es de ti que depende ni de mí. Es que no subestimen lo que el Señor puede hacer con lo poquito que somos y con lo poquito que tenemos y con lo poquito que podemos ofrecer. Tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para una multitud tan grande? Tremendo error estaban cometiendo ahí. Todo eso es consecuencia de la situación en la cual se encontraban. Entonces, luego de traer tus recursos al Señor, espera la bendición del Señor. Y cuando Él bendiga, entonces sigue sus instrucciones, parte y reparte, ¿verdad? Porque el Señor va a partir, va a bendecir, va a repartir, y nosotros entonces vemos el versículo 19 que dice que Él mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y lo partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y no vamos a espiritualizar el texto diciendo que es lo mismo que Él hizo en la Santa Cena, no, nada de eso. Simplemente vamos a limitarnos a lo que está diciendo acá. El Señor tomó lo poco que había, ¿verdad?, que le trajeron, y Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes solamente en base a su bendición. Su bendición. Pero es interesante que al mismo tiempo nosotros vemos que Él da instrucciones a los discípulos. Y en los otros evangelios se ve que inclusive establecen un orden, les manda a recostarse sobre la hierba, ¿verdad?, en grupos de 50 en 50, y de esta manera entonces es la capacidad, la posibilidad que ellos tienen de poder asegurarse de que todo el mundo sea cubierto y que todo el mundo pueda tener la bendición de la provisión de Dios. Si el Señor es quien bendice, si el Señor es quien multiplica y reparte, va a ser suficiente siempre lo que nosotros podamos presentar delante del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece, la que multiplica, siempre. Y nunca nos vamos a lamentar, porque nunca va a haber un resultado triste, sino siempre va a ser glorioso y una gran bendición. Vemos también que el Señor da instrucciones específicas a los discípulos, manifiesta que es un Dios de orden, sin lugar a dudas, y también fíjense que las bendiciones que iba a derramar sobre la multitud que estaba ahí congregada, lo hace a base de la transmisión de su gracia sobre sus discípulos. Yo puedo imaginar, yo puedo más o menos imaginarme, o sea, yo no, de ninguna manera 12 discípulos fueron personalmente, donde 10.000, 15.000, 20.000 personas. Un par de niños tenía que andar por cada hombre y una esposa seguramente atrás. Dejémoslo en 15 o 10.000 personas, 12 personas no podían repartir el pan. Se hubieran pasado 2 días en eso. O sea que me imagino cómo de una manera natural fluyó el orden de los discípulos, darle a los que estaban delante de los grupos y esto pasárselo al otro grupo, y de un momento a otro todo el mundo comió y se sació, dice la Escritura. Y esto es interesante también porque por lo general Dios distribuye sus bendiciones a través de la transmisión de un hermano a otro hermano. Y también para eso tenemos que estar dispuestos, disponibles. O sea, ¿por qué será que hay algunos que piensan que ellos solamente son receptores y no pueden ser transmisores? ¿Por qué será que hay algunos que siempre piensan que ellos lo que pueden es recibir, que no tienen nada que dar y que no pueden ser ni siquiera instrumentalizados del Señor para la gracia del Señor, pasársela a otra persona para que ese a la vez lo pase más adelante? O el favor de Dios. Óigame,
Y es algo muy común dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios. Personas que simplemente lo que están esperando es recibir, y no se dan cuenta que ellos tienen necesariamente que involucrarse en la obra que el Señor está haciendo para saciar las necesidades de su pueblo. Por eso, hermanos, el que quiera trabajar hallará siempre lugar en la viña del Señor. Y debes preguntarte, ¿eres tú un instrumento de Dios para bendecir a otros? Sobre todo cuando están en estrechez, cuando están pasando por situaciones extremas. Es muy importante que nos hagamos esa reflexión, porque muchas veces nos encerramos dentro de nuestro propio yo, los míos y los nuestros. Y no debe ser así. No debe ser así. Voy a concluir ya. Dice el versículo 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Consecuentemente, en forma de resumen, cuando uno está en estrechez, lo primero que tiene que hacer es acudir al Señor Jesucristo. Y empezar con lo que uno tiene. Si son 5 panes, pues 5 panes. Dale lo que tú tengas al Señor Jesucristo. Lo importante no sea cuánto, sino a quién. ¿A quién le entregamos todo lo que nosotros tenemos? ¿A quién le manifestamos nuestra necesidad, nuestras penurias? ¿A quién le entregamos todo nuestro ser y nuestra voluntad? Eso es lo que realmente es importante. En tercer lugar, obedece las órdenes, sigue las instrucciones. Tenemos un manual fabuloso, ¿verdad? Sigue las instrucciones, o sea, mira a ver qué es lo que el Señor quiere, en qué lugar de la cadena de distribución el Señor te quiere colocar, y métete en tu lugar. Porque si tú no ocupas tu lugar, a alguien no le va a llegar el pan y los peces. Es la verdad. O sea, métete en tu lugar, métete en tu lugar. Ay, que yo no sé, bueno, averigua. Porque alguien necesita que tú le pases las canastas del pan y los peces. Y además de esto, hermano, otra enseñanza que está al final de todo esto es que no solamente debemos observar los resultados, sino que también debemos conservar los resultados. El resultado fue que dice que comieron todos y se saciaron y sobró. Y es interesante que recogieron todo, dice, para que no se perdiera nada. Porque no debe de ninguna manera desperdiciarse el favor, la gracia del Señor. Es una aplicación muy sencilla, pero muy real. ¿Por qué el Señor se preocupa de que recojan todo? Y es interesante, 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles terminan recogiendo 12 cestas, y las 12 cestas están llenas, y dice que todos comieron y se saciaron, por no decir hartaron. Y después de todo esto, dice el Señor, recojan lo que quedó. A veces nosotros dilapidamos, desperdiciamos, nos complacemos con estar nosotros llenos o cubiertos y tenemos tanto que resguardar de lo que el Señor nos ha dado, porque seguramente otros habrían de comer de lo que sobró con esas 12 canastas llenas y no debía desperdiciarse. La gracia de Dios no puede de ninguna manera desperdiciarse. El favor de Dios, la misericordia, la compasión de Dios es algo que no puede desperdiciarse. Todo lo contrario. Todos esos trozos de pan después que fueron y de pescado después que fueron repartidos a la gente debían ser cuidadosamente recogidos para que nada se desperdiciara. La última moraleja o aprendizaje o aplicación es que recuérdense que para que estuvieran saciados ellos no dependía de que tuvieran o no tuvieran ellos comida. A veces pensábamos que cuando, bueno, como aquel hombre que decía, cuando haré nuevos graneros, ¿verdad? Y entonces después, alma mía, repósate, regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para ti. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado de quien será. Pero lo que quiero decir fundamentalmente, hermano, es que el hecho de que nosotros lleguemos a tener saciedad no va a depender nunca de nuestras capacidades. No va a depender tampoco de si comemos bien o no comemos bien, de si tenemos o si logramos algunas cosas, porque ninguna de esas cosas realmente sacian. Las cosas materiales no sacian a un creyente no, a un cristiano no, a una cristiana no son suficientes. Es que necesitamos muchísimo más de eso. Necesitamos realmente la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. El Señor, como yo les digo, va a continuar con su discurso del pan de vida. Tal vez uno de los discursos más confrontativos que hay.
Es donde Él termina diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y donde Él dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, yo soy el pan de vida. El Señor va a decir, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso viene a continuación, lo vamos a ver. La saciedad viene del Señor. La saciedad viene del Señor. Él permitió que todos comieran y que todos se saciaran. Y este milagro va a ser la antesala de este anuncio glorioso del Señor Jesucristo. Por eso, 3 preguntas finales. En primer lugar, ¿es Cristo nuestra fuente o tu fuente principal de aprovisionamiento? ¿Entendieron? Lo repito. La alacena, la despensa de tu alma, de tu mente, está llena por lo que el Señor ha provisto para ti. Tú retienes y guardas esas cosas. En segundo lugar, es a Cristo donde acudes a buscar fortaleza y amparo en situaciones de estrechez. Cuando estás en una situación de estrechez, habla con el Señor. Habla con el Señor. Ve donde Él. Dile, Señor, esta es la situación. Entreguémosle lo que tenemos y veámosles actuar. Y no desperdiciemos ni una sola de sus bendiciones. Amén. Padre, oramos, Señor, esta mañana, dándote gracias por la riqueza, Señor, que hay en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a mí en particular, Padre, en este tiempo, Señor, a depender plenamente de ti, Señor. Y no solamente a mí, Señor, sino a tantos hermanos que están pasando por situaciones de tensión, Señor. Tensiones emocionales o problemas de salud, Señor, escasez, Señor. Muchos que han perdido su fuente de producción, Señor. Otros que están padeciendo, Señor, por causa de esta pandemia, Señor. Otros padres que tienen condiciones de salud crítica y están atemorizados, Señor, porque piensan que pueden, Señor, estar en riesgo sus vidas con el COVID, Señor. Mira, Padre, tantas familias separadas, tanta falta de abrazos, Señor, y de besos que hay entre los miembros de la familia, Señor, entre los hermanos, entre tu pueblo. Padre, estamos en una época difícil, Señor. Estamos difíciles, Señor, como mundo, como nación, como país, y también como iglesia, Señor, y como familias. Pero, Señor, no permitas, Padre, que como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor, no permitas, Señor, que permanezcamos en estrechez. Danos, Señor, amplitud de mente, de corazón. Llena nuestro ser de tu fe, de fe, de confianza, Señor, de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú digas, Señor, en la manera que tú digas y como tú digas y cuando tú digas, Señor, para que tú seas glorificado al final en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.